a nuestros presentadores ante ustedes con un tema de la realidad al futuro. Innovación educativa en la era digital. En esta ocasión somos un equipo de educación, abriendo nuevos caminos para aprender, enseñar y proyectar nuestro futuro. Pero antes de iniciar con el desarrollo de nuestra exposición, queremos compartir con ustedes un momento especial. Hemos preparado una breve interpretación musical que transmite el contenido de nuestra exposición. Hoy sembramos ideas en tierra de esperanza. La educación florece, el futuro nos alcanza. Del pasado aprendemos, del presente la verdad y la humanidad. Unidos cantaremos, abomine lo que vamos a hacer. La escuela sea libre, derecho de los pueblos, semilla de Paisuma está patamata y la canaka cuya canaka. Chasti aro chulao y atakari manakawa kalteapani wapita tatiwa ukamati. Para continuar con la exposición, para adentrarnos más al tema, vamos a hablar de cómo se ha ido desarrollando la educación, cómo era antes de... Tenemos nuestra propia forma de aprender y hacer, pero a la llegada de los españoles nos han impuesto una nueva religión y también una nueva lengua, ya que ellos no entendían nuestra diversidad cultural que había en Bolivia y en Latinoamérica en general. ¿Cómo nos han impuesto una nueva lengua? La cual es el castellano. ¿Y cuál es la nueva religión? La cual es la Iglesia Católica. ¿Cómo más que todo se manejaba la Iglesia Católica? Su método de enseñanza de la Iglesia Católica era abrir parroquiales para educar a las mujeres como también a los hombres. Pero ¿quiénes eran las personas que accedían a esta educación? Eran las personas hijos de los españoles o también de raza criolla. Los mestizos también tenían problemáticas para ingresar a estos establecimientos de educación. Peor un indígena que no tenía ni derecho a la educación ni incluso estaba visto como un esclavo. Era una mano bruta del trabajo. Ahora vamos a hablar sobre la independencia y los primeros intentos de reforma educativa. Después de la independencia se ha llevado un intento arduo y se ha creado nuevas escuelas gracias a Simón Bolívar. Se ha creado nuevas escuelas donde igual era la enseñanza era para pocos afortunados, pero la enseñanza seguía siendo modo europeo, que seguían enseñando la lengua castellana y la religión católica. En ahí, Simón Bolívar, su objetivo sí era una educación plural para todos, pero ¿cuál era el impedimento? Que él aún no entendía nuestra forma, nuestra cultura y también nuestro idioma. Aún había ese choque cultural, así que nuevamente nos han impuesto una cultura y un nuevo idioma. Y eso nuevamente nos ha visto afectado, porque hemos ido olvidando nuestras raíces y también nuestro idioma. Era entre gobiernos se han empezado, como los surgimientos de los gobiernos han empezado a ser un problema, ya que distintos gobiernos tenían diferentes ideas de cómo iba a ser la educación. También otro factor importante era la economía, que tenían una visión de cómo puede ser la educación y cómo avanzar sobre la educación, pero la economía no les favorecía, ya que no tenían el monto suficiente para acelerar la educación. En esta etapa, lo que más ha estancado a la educación en Bolivia ha sido las tensiones políticas que ha habido en el siglo XIX, la cual eran los gobiernos militares, donde no había un gobierno estable y la educación estaba olvidada. En esto se basa más en la educación virtual e híbrida, reducir la brecha digital, herramientas digitales y la capacitación de docentes. Sobre la educación virtual, esto se ha avanzado más que todo apresuradamente gracias a la pandemia que ha habido, ya que gracias a eso teníamos que pasar clases virtuales y en ahí los docentes tenían que recibir capacitaciones, tanto los docentes como los estudiantes tenían que indagar cómo podían llevar esas clases virtuales y en ahí se ha acelerado bastante la educación a una educación virtual, reducir la brecha digital. Esto se refiere a poblaciones como Charaña, como Tripartito, donde la señal no es tan buena como en Tripartito, sí que tenemos la señal 3G y eso a veces nos dificulta cuando se puede haber clases virtuales. Una educación intercultural y bilingüe, pilar fundamental. La educación intercultural más que todo está enfocada para no olvidar nuestras raíces y tampoco nuestra propia cultura. Actualmente casi la mayoría hablamos netamente el castellano, pocos hablan nuestra lengua originaria. ¿Por qué más que todo con este objetivo se ha hecho la educación intercultural? Para rescatar nuestra cultura y también nuestras raíces, de dónde hemos venido.
va a exponer por exponer, no va a saber de qué está hablando. En valoración o conclusión del tema que tenemos, a través de la educación, antiguamente cuando los españoles llegaron a Bolivia, entonces la educación era básica para los españoles. Los indígenas eran discriminados, porque ellos no podían ni estudiar ni tenían derecho para hablar los españoles, porque los españoles tenían un estatus muy alto, donde ellos no podían, ni los indígenas, ni tenían que darle una mirada a los españoles. Y también hasta cuando un indio estudiaba, entonces era bien decapitado o bien cortado las manos. Entonces esto también va donde mayormente que los españoles también querían radicar la raza india, en sí, de los aymaras. En sí, también querían colocar una solamente religión, que es la católica, porque los indios teníamos muchas religiones o muchas diosas o deidades como la Pachamama, que querían colocar la religión católica, cambiarla. Ahí también tenemos aspectos. O sea, inapropiadamente podemos manchar o incluso lastimar a una persona. No sé si ven incluso en las tendencias de TikTok, donde ya no se distingue qué es real y qué es falso. Uno mismo ya dice, esto es real o esto es falso. Gracias a la IA. Gracias también a la base de estas guías, nos va ayudando a la humanidad. Pero como siempre, antes se sentía orgulloso de decir soy boliviano, pero gracias a la adolescencia o bueno a la nueva generación, incluso uno ya se siente un poco apenado porque antes los bolivianos teníamos más valores que actualmente, incluso teníamos nuestra propia forma de convivir. Actualmente en la educación también, en la forma en cómo ya mostramos el respeto, la juventud misma le está fregando, por así decirlo, pero también tenemos que rescatar eso, nuestros valores del pasado, no solo dejarlo todo atrás, tenemos que avanzar pero también retroceder para nuestros valores. No, pero ¿te sacó abajo? Sí, ya te